Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En esta nueva entrega de la Guía Mundial de Viajes, nos dirigiremos al sur de Suiza, para visitar dos cantones de este singular país. Nos referimos por un lado, al cantón de Ticino, la única región de Suiza de habla italiana, conocida por sus paisajes montañosos verdes, ideales para hacer senderismo, y por el otro, al cantón de Valais, una región alpina de habla francesa, conocida sobre todo por sus centros de esquí. El cantón de Ticino, que limita con el norte de Italia, se distingue por sus paisajes montañosos y verdes, que contrastan con los tranquilos lagos de aguas cristalinas. Esta región, de clima más templado que el resto de Suiza, ofrece un ambiente casi mediterráneo inserto entre valles de las imponentes montañas alpinas. Los numerosos pueblos pequeños que salpican el cantón, destacan por sus pintorescas callejuelas que reflejan una fuerte influencia italiana. Además, Ticino está adornado por espectaculares cascadas que caen entre exuberantes valles, invitando a los visitantes a descubrir rutas de senderismo que serpentean por su impresionante geografía natural. El cantón de Valais, ubicado en el suroeste de Suiza, es famoso por sus impresionantes paisajes montañosos, dominados por los picos de los Alpes, entre los cuales se encuentra el icónico Matterhorn, una de las montañas más fotografiadas del mundo. Conocido también por ser hogar de algunos de los mejores centros de esquí de Europa, es un destino de ensueño para los amantes de los deportes de invierno. La región también es famosa por sus viñedos, que producen algunos de los mejores vinos suizos, y por la diversidad de su paisaje, que varía desde los escarpados picos nevados hasta los valles más bajos y soleados, donde se cultivan frutas y vides. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir 12 destinos fascinantes y emblemáticos de estas regiones del sur de Suiza. En primer lugar, nos dirigiremos a Lugano, una de las ciudades más encantadoras del cantón de Ticino en Suiza. Ofrece una impresionante vista aérea, que revela su perfecta integración entre montañas verdes y el brillante lago Lugano. Este paisaje natural único es lo que define el alma de la ciudad, un lugar donde la serenidad de la naturaleza y la vibrante vida urbana coexisten en perfecta armonía. Desde la altura, se aprecian las pequeñas embarcaciones, navegando sobre el agua turquesa del lago y los elegantes edificios que abrazan sus orillas, haciendo de Lugano un destino idílico tanto para locales como para visitantes. Pasear por la orilla del lago Lugano es una de las actividades más agradables que se pueden realizar en la ciudad. Los tranquilos paseos invitan a la relajación, mientras que los alrededores ofrecen una amplia variedad de cafeterías y restaurantes donde degustar delicias locales. Entre ellos, el restaurante Bre es un lugar destacado, enclavado en las colinas que rodean la ciudad, ofreciendo una vista inigualable al lago y las montañas circundantes. Entre los puntos de interés cultural de Lugano, destaca la Catedral de San Lorenzo, que corona una de las colinas de la ciudad y regala a los visitantes una vista panorámica inigualable del lago y las montañas. Con su impresionante fachada de piedra y su arquitectura medieval, la catedral es un testimonio de la historia de la ciudad y un lugar de paz en medio del bullicio. En segundo lugar, nos dirigiremos a Locarno, situada a orillas del majestuoso lago Mayor en el cantón de Ticino. Es una ciudad encantadora que ofrece una mezcla perfecta de naturaleza y cultura. Desde una vista aérea, Locarno se despliega como una joya en la costa del lago, con sus calles pintorescas y sus jardines bien cuidados, enmarcados por las montañas que se alzan al fondo. Uno de los puntos más destacados es la marina de Locarno, donde pequeños barcos y yates se balancean suavemente en las aguas cristalinas, ofreciendo a los turistas y locales un entorno idílico para pasear y disfrutar del paisaje lacustre. En lo alto de una colina sobre la ciudad, se encuentra la impresionante iglesia Madonna del Sasso, uno de los santuarios más importantes de la región. Este lugar de peregrinación no solo es conocido por su significado religioso, sino también por las impresionantes vistas que ofrece sobre la ciudad y el lago. Desde sus terrazas, se puede observar cómo la luz del sol ilumina la ciudad, reflejándose en las aguas del lago Mayor, creando una atmósfera mágica. Locarno es sin duda un destino donde la belleza natural y la espiritualidad se combinan para ofrecer una experiencia inolvidable. En tercer lugar, nos dirigiremos a Ascona,
conocida como la Perla del Lago Mayor, es una pintoresca localidad situada en el cantón de Ticino, que destaca también por su belleza natural, su elegancia y estilo de vida tranquilo. Vista desde lo alto, la vista aérea de Ascona revela un encantador entramado de casas con tejados de terracota, que se asoman hacia las aguas brillantes del Lago Mayor. Los estrechos callejones empedrados serpentean entre las coloridas fachadas de las casas, creando un ambiente cálido y acogedor que invita a los visitantes a perderse en la tranquilidad de este pequeño pueblo. El contraste entre los verdes montes circundantes y el azul del lago genera un paisaje de ensueño. A orillas del Lago Mayor, Ascona cuenta con un malecón lleno de vida, donde la serenidad de las aguas se fusiona con la vibrante atmósfera de los cafés y restaurantes al aire libre. El puerto, con sus pequeños barcos anclados, añade un toque de encanto marítimo a este destino ya de por sí fascinante. Los visitantes pueden disfrutar de paseos por el lago o relajarse mientras admiran el atardecer reflejándose en las calmadas aguas. Ascona es un lugar donde la armonía entre la arquitectura tradicional y la espectacular naturaleza hacen de cada rincón un verdadero placer visual. En cuarto lugar, nos dirigiremos a Bellinzona, la capital del cantón de Ticino. Es una ciudad suiza que combina a la perfección la historia medieval con el encanto moderno. Al observar una vista aérea de Bellinzona, uno queda fascinado por la majestuosidad de sus tres castillos que dominan el paisaje: Castelgrande, Montebello y Sasso Corvaro. Rodeada por colinas y montañas, la ciudad se extiende a lo largo del valle, donde sus calles serpentean entre edificios antiguos, plazas soleadas y rincones históricos que cuentan historias de épocas pasadas. La estratégica ubicación de Bellinzona en los Alpes suizos la convirtió en un punto de defensa crucial durante la Edad Media, lo que se refleja en la impresionante fortificación que aún permanece en pie. Uno de los mayores atractivos turísticos es sin duda el castillo de Castelgrande, el más grande y antiguo de los tres. Este castillo, con sus poderosas murallas y torres, ofrece a los visitantes no solo una oportunidad de sumergirse en la historia, sino también una vista panorámica espectacular de la ciudad y las montañas que la rodean. Los turistas que visitan Castelgrande pueden recorrer sus pasadizos, descubrir sus secretos a través de exposiciones en su museo interno o simplemente disfrutar de un paseo por sus murallas. A poca distancia del castillo, la Catedral de Bellinzona también invita a los visitantes a conocer su imponente arquitectura barroca y su rica ornamentación interior, que reflejan la devoción religiosa y el legado cultural de la ciudad. En quinto lugar, nos dirigiremos a Cavernio, un pequeño pueblo en el corazón del Valle Maya en el cantón de Ticino. Es un testimonio silencioso de tiempos antiguos. Al recorrer sus estrechas calles empedradas, el visitante se encuentra con un paisaje de casas vacías, que aunque abandonadas, conservan el carácter y el encanto de una era en que la vida en los valles suizos era más dura y simple. Estas casas de piedra se erigen como guardianas de historias pasadas, con sus gruesos muros y tejados de losas de granito, materiales extraídos de las montañas cercanas. Cavernio se siente como un pueblo atrapado en el tiempo, donde cada rincón refleja el trabajo de generaciones pasadas, y donde la modernidad parece haber sido contenida por las montañas que rodean el valle. El paisaje de Cavernio también está adornado con casas de madera, más pequeñas y modestas que las de piedra, pero igualmente llenas de encanto rústico. Estas casas, algunas con balcones de madera tallada, muestran el ingenio local en el uso de los recursos naturales para sobrevivir en un ambiente montañoso. A medida que el sol cae sobre el valle, el juego de luces y sombras entre las casas crea una atmósfera nostálgica y evocadora, dando vida a la sensación de que el tiempo se mueve más lento aquí. Cavernio, con su tranquilidad y su aire de otro tiempo, invita a los visitantes a desconectarse del bullicio moderno y a sumergirse en la paz que solo un pueblo alpino puede ofrecer. En sexto lugar, nos dirigiremos a Labertezzo, ubicado en el corazón del Valle de Versasca en el cantón de Ticino. Es un lugar pintoresco que parece salido de un cuento. Al verlo desde una vista aérea, el pequeño pueblo emerge entre los frondosos bosques que lo rodean, con su característico puente de piedra conocido como el Ponte dei Salti que atraviesa el cristalino río Versasca. El puente, con sus dos arcos elegantes, conecta los senderos serpenteantes que se adentran en los bosques,
atrayendo a excursionistas y amantes de la naturaleza que buscan la paz y serenidad de este rincón escondido en los Alpes. A su alrededor, el río ha formado piscinas naturales de un verde esmeralda que reflejan los árboles y el cielo, mientras los sonidos de la naturaleza envuelven a los visitantes. Dominando el paisaje, se encuentra la antigua iglesia de la Vertezzo, una construcción tradicional que ha sido testigo de siglos de historia en este valle. Su torre se eleva entre las montañas, un faro de la espiritualidad en un entorno natural impresionante. Cerca, las cascadas que descienden por las rocas añaden un toque mágico al ambiente, con el sonido constante del agua fluyendo como banda sonora de este rincón suizo. La Vertezzo es un lugar donde la naturaleza y la historia se entrelazan perfectamente, invitando a los viajeros a descubrir su belleza tranquila y atemporal. En séptimo lugar, nos dirigiremos a Foroglio, un encantador pueblo alpino en el valle de Mayatal. Es una joya natural enclavada entre majestuosos picos montañosos. Desde una vista aérea, se pueden contemplar sus casas de piedra y madera tradicionales, esparcidas en medio de un paisaje verde y salvaje. Dominando la vista está el río Turquesa, que serpentea suavemente entre las rocas, reflejando los tonos esmeralda de los árboles circundantes. El paisaje alpino es abrumadoramente bello, con sus prados y montañas que crean un entorno sereno y casi místico, ideal para los amantes de la naturaleza y el senderismo. Pero el verdadero protagonista es la cascada de Foroglio, una imponente caída de agua que se desploma desde lo alto de un acantilado rocoso, elevándose a más de 100 metros. El rugido del agua al estrellarse contra las rocas añade un toque dramático al ya impresionante entorno. La cascada, situada entre las formaciones rocosas del Mayatal, se convierte en un imán para excursionistas y fotógrafos, ofreciendo un espectáculo natural fascinante en cualquier época del año. Rodeada de exuberante vegetación y las majestuosas montañas de los Alpes suizos, Foroglio es un refugio natural de belleza pura y tranquilidad alpina. En octavo lugar, nos dirigiremos al Paso de Trémola, que serpentea entre los Alpes suizos, ofrece una de las vistas más espectaculares e inolvidables de la región. Desde una increíble vista aérea, el camino en zigzag se despliega en sinuosas curvas de piedra, serpenteando por las empinadas laderas montañosas que conducen hacia el túnel de San Gotardo, uno de los túneles más importantes de Europa. Este histórico paso, con su icónica calzada empedrada, fue una de las primeras rutas construidas para cruzar los Alpes y sigue siendo un testimonio impresionante de la ingeniería suiza. El paisaje que lo rodea es asombroso, con montañas majestuosas que dominan el horizonte, mientras que los valles verdes y los barrancos profundos se extienden por debajo. A medida que se asciende por el Paso de Trémola, los viajeros se encuentran con un impresionante contraste entre lo antiguo y lo moderno. Mientras el camino antiguo serpentea hacia el túnel de San Gotardo, símbolo de la tecnología avanzada y la infraestructura contemporánea, el entorno natural sigue recordando los tiempos en los que las personas y los carros, tirados por caballos, cruzaban los Alpes a través de este desafiante paso. La experiencia es un viaje en el tiempo, donde las montañas imponentes y el aire fresco alpino se mezclan con la historia y el progreso. En noveno lugar, nos dirigiremos al cantón de Valais, para visitar Zermatt. Esta ciudad alpina se encuentra enclavada en los majestuosos Alpes suizos, ofrece una vista aérea espectacular que combina la tranquilidad de un pintoresco pueblo con la grandeza imponente del Monte Cervino. Con sus tejados de madera oscura y sus calles peatonales perfectamente cuidadas, Zermatt es un paraíso tanto para los amantes de la naturaleza como para aquellos que buscan un ambiente de lujo alpino. Las calles comerciales del centro están llenas de boutiques, restaurantes y tiendas especializadas en deportes de invierno, creando un ambiente animado pero acogedor, en el que se respira el aire puro de las montañas. Además de ser conocido por su cercanía al icónico Monte Cervino, Zermatt es famoso por su estación de esquí, una de las más prestigiosas del mundo. Los esquiadores y excursionistas disfrutan de una vasta red de pistas y senderos que se extienden hasta el glaciar. Pero Zermatt no es solo un destino para el invierno. En verano, los visitantes pueden explorar los tranquilos lagos alpinos cercanos, como el lago Riffelsi, que ofrece reflejos perfectos del Monte Cervino en sus aguas cristalinas. Este entorno natural, junto con la cultura de hospitalidad suiza,
hacen de Zermatt un destino de ensueño para los amantes de la montaña en cualquier época del año. En 10º lugar, nos dirigiremos a Saafi, conocida como la Perla de los Alpes. Es un encantador pueblo alpino ubicado en el corazón de los Alpes suizos. Rodeado por majestuosos picos nevados y dominado por el imponente glaciar Phi, este destino es un paraíso para los amantes de la montaña durante todo el año. Las pintorescas casas de madera tradicionales adornan el paisaje, creando una atmósfera acogedora y auténtica que invita a los visitantes a sumergirse en la vida alpina suiza. Durante el invierno, la nieve cubre cada rincón, envolviendo el pueblo en un manto blanco y ofreciendo una postal perfecta de serenidad. Saafi es especialmente famoso por su estación de esquí de clase mundial, con amplias y desafiantes pistas que descienden desde las alturas del glaciar, permitiendo que los esquiadores disfruten de la nieve incluso en verano. La abundante nieve y las vistas espectaculares desde las alturas hacen que este destino atraiga tanto a aficionados como a expertos del deporte. Además, las rutas de senderismo y los teleféricos brindan la oportunidad de explorar los impresionantes paisajes alpinos, mientras se disfruta del aire puro y de la tranquilidad que caracteriza a Saafi. En 11º lugar, nos dirigiremos a Verbier, enclavado en los Alpes suizos. Es una de las estaciones de esquí más prestigiosas y dinámicas de Suiza. Desde una vista aérea, el pintoresco pueblo cubierto de nieve en invierno se extiende como una joya alpina rodeada de imponentes montañas. Los tradicionales chalets de madera, con tejados nevados, complementan el majestuoso paisaje alpino, donde el aire fresco y puro invita a disfrutar de la tranquilidad de la alta montaña. Verbier es famosa por su ambiente cosmopolita y sus impresionantes vistas panorámicas, lo que la convierte en un destino inigualable tanto para el deporte como para el relax. En la estación de esquí de Verbier, los esquiadores pueden ascender a las alturas a través de modernas telesillas, que les permiten acceder a una vasta red de pistas que se extienden a lo largo de kilómetros de terreno nevado. Con desafíos para esquiadores de todos los niveles, desde principiantes hasta expertos que buscan adrenalina en sus pendientes más exigentes, Verbier es un paraíso para los deportes de invierno. Además, fuera de las pistas, los visitantes pueden disfrutar de vibrantes restaurantes de montaña y tiendas, que complementan la experiencia en este icónico destino alpino. En 12º lugar, nos dirigiremos a Martigny, situada en el corazón de los Alpes suizos. Es una ciudad pintoresca rodeada por majestuosas montañas. Desde cualquier punto de la ciudad, las vistas hacia los picos alpinos crean una atmósfera serena y cautivadora. Martigny es conocida por su rica historia y cultura, así como por su ubicación estratégica como cruce de caminos hacia Francia e Italia, lo que le otorga un aire internacional. Las estrechas calles del casco antiguo ofrecen un ambiente tranquilo y tradicional, mientras que su patrimonio arquitectónico se combina con el vibrante arte contemporáneo, haciendo de Martigny una ciudad alpina única. Dominando el paisaje de la ciudad se encuentra el castillo de Bathias, una imponente fortaleza medieval que vigila Martigny desde una colina. Este histórico castillo no solo ofrece fascinantes vistas sobre la ciudad y el Valle del Ródano, sino que también recuerda la importancia estratégica de la región a lo largo de los siglos. Los visitantes pueden explorar sus torres y murallas, y disfrutar de una experiencia inmersiva en la historia suiza. Martigny, enclavada entre montañas y coronada por el castillo de Bathias, es una perfecta representación del equilibrio entre naturaleza, historia y cultura en los Alpes suizos. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por los 12 lugares seleccionados de los cantones de Ticino y Valais en el sur de Suiza. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si te gustó, no dudes en poner un me gusta o suscribirte al canal. O mejor aún, ambas cosas, ya que nos estarás ayudando muchísimo a seguir produciendo contenido. Te recordamos también que puedes consultar otros vídeos del canal, en el que hemos visitado otras regiones, así como otras áreas pequeñas donde hemos explorado las principales riquezas turísticas de las mismas. Nada más por hoy, te dejamos un abrazo y hasta la próxima.